El mayor Antauro llegando al local de la escuela. Lo voy a ver qué dice acá. Las citas son pues como 15 minutos. Ya. Ya, sí, ya nada más llévale. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, ahora tenemos una mesa y estamos tocando ya sea la última parte de la pena de muerte, pero la pena de muerte desde un punto ya no jurídico, ya no legal, es desde un punto de vista sociológico y político, ¿no? Si está la pena de muerte, ¿qué ocurre? Por favor, por favor. A ver, por favor. Ya. No puede interrumpir, por favor. Bueno, buenas noches. Siento que no se puede interrumpir la clase, con un respeto a todos los que estamos acá, ¿no? Bueno, para la próxima, después, cuando tiene el actor del film, empezar con él, entonces después, ¿ya? Entonces, esta es la pena de muerte desde el punto de vista político, sociológico, antropológico. Ya no vamos a discutir la parte legal porque ya se ha puesto, ¿no? Y con esto cerramos este punto de la pena de muerte. Quiero decir a todos los que están acá que este viernes es fútbol, así que este viernes no vamos a tener clase. Vamos a ver si lo ponemos para el lunes porque el próximo martes también es fútbol. Entonces vamos a ver si podemos, ahora me voy a reunir, a ver si lo podemos colocar para el lunes, ¿no? Para no perder tanto. ¿No? Entonces ahora el orden va a ser, Octavo va a tener que retirarse porque tiene una agenda complicada. Ha venido a estar con nosotros un momento, entonces le voy a dar, a él va a iniciar y va a exponer desde el punto de vista sociológico, antropológico, sus consideraciones sobre la pena de muerte. Después es Jorge, que nosotros hablamos, y después Noé, ¿no? Y después usted. Yo pido un favor, Antonio tiene que ir. Y la verdad la vez pasada es muy claro, ¿no? Quien viene acá solo por venir para buscar al Tablo, mejor llame a Ricardo y pida una cita, que es una manera más formal y mejor, y así lo puede atender también mejor. Y aquí se ve que esto está grabado. Entonces, por favor, procuren no estar saliendo, ¿no? Entonces, todo, entonces le paso el micrófono al Pablo para que exponga. Buenas noches, compatriotas. Hoy día yo voy a iniciar unas palabras porque un cuarto para nosotros tenemos una cita con un abogado de renombre que va a asesorarme en cuanto a la denuncia que tenemos por parte de la Fiscalía. Bueno, ya hemos tratado la pena de muerte la semana pasada con el compatriota Jorge Miranda y ahora en la segunda parte con el compatriota Coco Valdés, a mi derecha. Y Luis Miguel a la izquierda va a complementar. Simplemente voy a dar unas palabras de introducción y deben saber que a nosotros justamente nos caracteriza la campaña electoral, porque se habla como que somos los que más incidimos con esta medida de la pena capital. La disertación pasada, Jorge Miranda encarzó muy bien nuestra proposición
conectándola no solo con la Constitución del 79, sino también con el Código Penal. Es decir, en otras palabras, nuestra posición con respecto a la pena capital no es nada descabellada, no es nada ilegal, no es nada anticonstitucional. Al contrario, es totalmente legítima. Y nosotros la consideramos necesaria porque, primero que existe, simplemente que nosotros nos fijamos que lo que es escrito se aplica al pie de la letra. Pero también debemos recordar que cuando hay refundaciones republicanas, normalmente históricamente hay un ritmo de los tiempos. La fundación de la República Criolla, que ahora está en extinción, tuvo la pena capital instaurada como primer decreto bolivariano, Simón Bolívar, que prescribía que aquel funcionario público que robase, digamos lo mismo, que separaran, pero en el valor de 10 pesos en ese tiempo, no sé cuánto era 10 pesos en 1824, habría que averiguar. Bueno, ese funcionario era sentenciado a la pena capital, sumariamente. Si es que el juez no emitía sentencia, el juez era también incluido en la sentencia. Dio resultados. En ese año 1824 hubo 2 batallas, Junín y Ayacucho, y sabemos el resultado. Entonces hubo pena capital. Entonces, ahora que nosotros la aplicamos, si nos favorece la voluntad del pueblo durante 2016, la tenemos que aplicar también con fines políticos. No estamos hablando de la pena capital posible para la delincuencia común, que también entiendo yo que si no existe, debe existir por lo menos para violadores, por lo menos para sicarios, porque eso hemos llegado a esa situación. Pero nosotros nos referimos más a la pena capital por delitos políticos, delincuentes, gente que ha estado en el poder. Ahora se le dice organizaciones criminales o delitos efectuados desde el poder. Entonces, nosotros somos la única organización que por historia y carácter estamos en condiciones de aplicarla al pie de la letra y el pueblo lo entiende así. Gracias, compañeros, por escucharme esta introducción y le cedo la palabra a Jorge. Muchas gracias, Mayor. Pilar, gracias por invitarme, los amigos de la mesa. Yo quiero comenzar, Mayor, siendo un poco impertinente. No tengo el ánimo, pese a que soy abogado también, de ni siquiera consideren que querer acotar a algo que ya dijeron juristas en esta mesa. Voy a remitirme a los 2 textos de la Constitución del 79 y del 93 en lo que se refiere a pena de muerte para hacer mi acotación y con eso concluir ya el tema de la discusión jurídica. Bueno, en la Constitución del 79, el artículo 215 decía: no hay pena de muerte sino por traición a la patria en caso de guerra exterior. Lo estoy leyendo literalmente. En la Constitución del 93, la vigente, dice, artículo 140, pena de muerte. La pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra y el de terrorismo, conforme a las leyes y tratados de los que el Perú es parte obligada. ¿Qué quiere decir esto? Que en los 2 textos constitucionales la pena de muerte existe. Como tal, ya no tenemos que discutir en el futuro el hecho de que tenemos o no tenemos a la pena de muerte consignada en nuestra Carta Magna. Eso es un hecho. Lo que tenemos que ampliar en una discusión es su alcance. Entonces, así como el Congreso de la República, por ejemplo, cambia la Constitución para hacer la bicameralidad, también ha podido cambiar la Constitución para ampliar el artículo de pena de muerte al extremo que consideren pertinentes. Por ejemplo, violadores, por ejemplo, secuestradores que le den muerte al secuestrado.
Por ejemplo, altos cargos de funcionarios del Estado que hayan tenido administración de dinero público y que se corrompan. Llámese corrupción de funcionarios, pero en las excepciones que corresponde a los más altos cargos de funcionarios del Estado. Eso lo podría hacer mayor un Congreso de la República que se ponga los pantalones. Porque si está escrito en la Constitución, entonces ya no hay ningún juez que no pueda aplicar la norma o la pena, porque el juez tiene que aplicar la ley. Por lo tanto, la tendría que aplicar. Entonces, si luego de comprobarse que un funcionario público, y acá solamente me remito a los funcionarios públicos, de comprobarse que un funcionario público efectivamente ha cometido delito de corrupción y que con eso ha perjudicado al Estado, entonces, después de la doble instancia, le correspondería la pena de muerte. Porque nosotros ya lo tenemos en nuestra Constitución. Solamente es cuestión de que un Congreso valiente, un Congreso decidido, cambie ese artículo, le ponga una coma y lo amplíe. Los tratados internacionales, para eso, y el mayor siempre lo dice, grupos de juristas se encargarán de discutirlo en el extranjero. Pero esa ley puesta en el Perú tendría que respetarse. Hasta ahí la discusión del tema jurídico, porque mucho se va a poder discutir, mucho se va a poder querer interpretar una norma, pero la Constitución desgraciadamente no se puede interpretar. Cuando se han intentado interpretaciones auténticas, se la ha vulnerado. Pero si en la Constitución está escrito algo literalmente, simplemente es ley de leyes y tiene que aplicarse por todas las instituciones del Estado. Porque naturalmente no podría a nadie condenarse a pena de muerte si antes no ha tenido un proceso adecuado que lo lleve. A un violador de menor de edad, demostrada la violación. A un secuestrador que ha matado a su víctima, demostrado el delito. Y bien, vamos entonces ahora a la presentación que les quiero hacer. No voy a pretender en esta discusión llevarlo el hecho por el tema de la pena de muerte en el lado moral, religioso, utilitario. No pretendo eso, y tampoco pretendo comunicarles mi propia opinión sobre la pena de muerte, que creo que el hecho solamente de estar sentado en esta mesa al lado del mayor Antauro dice qué opino de la pena de muerte y a quiénes debe ser aplicada. Creo que eso no necesito explicar. Sin embargo, en esta presentación no lo voy a pretender. Lo que pretendo es iniciar una discusión del tema, más bien a nivel sociológico, a nivel del ciudadano, por decir así. Bueno, pero antes quería darles algunos datos para que podamos tener un poco más o menos la idea de cómo va la pena de muerte en el mundo. Miren, hay 55 países en el mundo que todavía aplican la pena de muerte. Por supuesto, cuando digo la aplican, quiere decir que muchos de ellos la practican a diario, por decirlo de alguna manera, y otros la tienen en su constitución. Por lo tanto, podrían aplicarla. Y vamos nuevamente a lo primero que dije. Suponiendo que mañana tuviéramos una guerra con un país vecino y descubrimos a un ciudadano peruano que ha traicionado brindando información, ¿qué le corresponde? Según la Constitución, la pena. Entonces, por traidor a la patria. Entonces, digamos, luego de que un tribunal militar lo juzgue, inmediatamente correspondería la pena de muerte. ¿Cuál sería su pena para morir? Eso es otra pequeña discusión y lo vamos a discutir acá sobre la forma en la cual se aplica la pena de muerte actualmente. Bien, China es el país que más penas de muerte aplica en el mundo, que más veces aplica la pena de muerte y la sigue aplicando. Y hay un tema: la pena de muerte aplicada en China es secreto de Estado, no se comunica, no se difunde.
Ellos tienen sus propias normas, tienen sus propias maneras de encontrar corruptos, violadores o lo que fuere, los llevan a la pena de muerte y los sancionan. Más o menos el año pasado, bajo la pena de muerte, han muerto 1.153 personas, sin contar el dato de China, porque ya les dije que es secreto, solamente en el resto del mundo. Hay 27.000 personas y algo más que están en la cola, sentenciados ya a pena de muerte, en este momento en el mundo. Bien, los países donde la pena de muerte es, digamos, mencionable y destacable porque podría suceder mañana o ha sucedido ya durante este año, son China, Egipto, Irán, Irak, Arabia Saudita, Estados Unidos, Vietnam y Yemen. Y resalté Estados Unidos porque Estados Unidos tiene en muchos de sus estados la pena de muerte instituida. No, eso es en Latinoamérica, ahorita lo vamos a ver. ¿No? Me refiero a los que en este año han matado personas bajo la pena de muerte. En Latinoamérica no ha habido ningún sentenciado por pena de muerte, excepto en Cuba. Bueno, en Corea del Norte, por ejemplo, el sistema de pena de muerte se considera a ritmo sostenido. O sea, descubren a una persona que colisiona con sus normas y le aplican la pena de muerte, ¿no? Los países con mayor número de ejecuciones en el año 2022, que es un dato que encontré. China, que es el que más tiene, no hay manera de encontrar su número. En Irán murieron 576 personas, en Arabia Saudita 196, en Egipto 24, en Estados Unidos 18 personas fueron ejecutadas en el 2022. En Singapur 11, en Irak más de 11, en Kuwait 7, en Somalia 6, en Sudán del Sur 5. Arabia Saudita, entre todos estos, ha sido el único país que ha incluido la decapitación en su pena de muerte. Estoy tratando de mencionarles esto para ingresar a cómo se ejecuta la pena de muerte en el mundo. No es solamente en un paredón de fusilamiento, no es solamente por un gas letal, hay también, por ejemplo, la muerte por decapitación. En Estados Unidos, el estado de Alabama ejecutó a Kennedy Smith utilizando gas nitrógeno. ¿Y por qué utilizó gas nitrógeno? Porque los otros gases letales que se usaban para matarlo estaban escasos. Entonces, como ya tenían que matarlo, recurrieron al gas nitrógeno. Por supuesto que generó una discusión, ¿no? Fue por la escasez de fármacos, como le. Bueno, en el año 2023, en todo el mundo, los métodos de ejecución de pena de muerte fueron decapitación, ahorcamiento, inyección letal y arma de fuego en último nivel. O sea, el fusilamiento ha sido la última de las formas en las que se ha aplicado la pena de muerte. ¿En qué países de América Latina se mantiene la pena de muerte vigente? Se mantiene. No quiero decir que se ejecute, sino que se mantiene. Cuba la utiliza para todo lo que es curarse de espionaje, ellos le llaman el imperio. Cualquier persona que es descubierta o que es acusada de espionaje, tiene inmediatamente la condena de pena de muerte. La pena capital. Bueno, ya mencioné que en Estados Unidos, y ahora vamos a Sudamérica. En Sudamérica la consideran Guatemala, Chile, Perú, Brasil y El Salvador en tiempos de guerra. Esos son todos los países latinoamericanos que tienen en su constitución la consideración
de la pena de muerte. No hay otro país, no existe otro país que todavía lo considere. Por lo tanto, y regresando a lo primero, el Perú, al tenerla consignada en su constitución, tiene algo valioso con lo cual deshacerse de personas que le hacen daño a la sociedad. Y que la sociedad tiene el derecho de ejecutar justamente eso que está consignado en la Constitución. Bueno, un poco desde el punto de vista sociológico, hay un sociólogo que es uno de los padres de la sociología, Émile Durkheim, que fue uno de los primeros que estudió cómo las sociedades recurrían a la pena de muerte para poderse liberar de ciertos elementos que las corrompían. Históricamente, todas las sociedades han buscado de una u otra manera liberarse de estos malos elementos, de muchas maneras: encarcelamiento, muerte, mutilación. Muchas formas han buscado las sociedades para poderse liberar de ellos. Durkheim dice de que las personas tienen tres razones para cumplir las normas. Una es la forma utilitarista. Yo cumplo una norma porque eso me conviene hacer, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Hay una luz roja, no me la paso porque me conviene. Evito un accidente, evito que me pongan una multa. La segunda es el miedo al castigo. Entonces no me paso la luz roja porque tengo miedo a que me castiguen. Y la tercera es la ética de una persona. Yo respeto todas las normas, está en mi marco ético y simplemente esta es una de las normas básicas. Pero se refiere a la pena de muerte cuando habla del miedo al castigo que tienen las personas, y la une a la pena de muerte porque dice: cuando una sociedad recurre a la pena de muerte, lo que debe generar es el miedo en aquel que va a ser castigado por la pena de muerte a la comisión de las faltas o delitos que lo lleven a la pena de muerte. Entonces una sociedad, dice él, tiene derecho a infundir ese temor en el ciudadano a la pena de muerte para que no cometa determinados delitos. Él dice que eso la sociedad lo toma para desincentivar algunos tipos de delitos. Y bueno, hablando de un corrupto tiene motivaciones para ser corrupto: hacerse de dinero, tener más poder, tener aquello que nunca tuvo. Tiene muchas motivaciones. Pero el Estado tiene también el deber de desincentivar a ese corrupto de cometer los delitos de corrupción. Y ya se ha demostrado que los estados en general no han podido, con leyes que les restringen la libertad, poder evitar los delitos de corrupción de funcionarios. Porque, no sé si ustedes me darán la razón, pero en los últimos 10 o 15 años se han abierto fiscalías por doquier para todo tipo de delitos de corrupción de funcionarios. Hay pools, fiscalías especializadas, se han alquilado edificios, se han puesto oficinas, se han llenado oficinas de fiscales y funcionarios públicos para perseguir los delitos de corrupción. Y no sé si alguno me podrá corregir, pero los delitos de corrupción de funcionarios no han bajado en el Perú. Por el contrario, han ido en aumento. Y todos los días vemos mayor cantidad de funcionarios cometiendo delitos de corrupción. A todo nivel, pero sobre todo en las más altas esferas, donde presidentes, ministros, congresistas, todos los días se ven envueltos en este tipo de delitos.
La pena de muerte, cuando se aplica en una sociedad, genera reacciones naturalmente. Cuando una sociedad como la peruana tuviera que retomar la pena de muerte y comenzar a aplicar, va a generar reacciones. Eso es natural. Porque por más que toda la sociedad comprenda que, por ejemplo, un corrupto que le ha hecho daño a la sociedad, que por su culpa, por ejemplo, han muerto miles de personas, que por su culpa hay gente, hay jóvenes, hay niños que pasan hambre, que son anémicos y que finalmente no hizo nada y encima se corrompió, porque ya no hacer nada nomás cuando uno tiene un cargo público ya es un acto de corrupción, pero encima de eso se corrompió, por ejemplo, aprovechándose del cargo. Por más discusión que tengamos sobre eso, la sociedad se va a dividir en la opinión. Y no va a ser 50-50, pero se va a dividir. No todos en la sociedad van a estar de acuerdo con aplicar la pena de muerte, por muchos motivos. No necesariamente los religiosos, porque en Estados Unidos los estados más religiosos increíblemente son los que aplican la pena de muerte. Entonces, dicen los que están en contra, voy a pasar luego a definir lo que está a favor, de que la eficacia de intimidación de la pena de muerte no es real, que no intimida, en este caso al corrupto, cuando se diga te vamos a matar, porque la Constitución lo dice, dicen los que defienden que no haya pena de muerte, que eso no lo va a intimidar. También señalan que los espectáculos de ejecución lo que van a hacer es que las sociedades tengan terror y no reciban el mensaje de escarmiento que en realidad se trata de dar, ¿no? Además sostienen que la pena de muerte pues es irreparable, y naturalmente, porque luego de ejecutar al que tengamos que ejecutar ya no hay manera de reparar. Se podrá reparar después de un proceso a sus deudos quizás, pero al muerto ya no hay manera de reparar. No es como que a alguien yo lo sustraigo y lo detengo y luego si hay un error en un procedimiento lo vuelvo a poner en libertad porque sigue vivo. Bueno, dicen pues que es injusta, que es innecesaria, que no es correctiva, que es inhumana, que es cruel. Vamos a hablar ahora de lo que se sostiene a favor de la pena de muerte, que es una discusión que vamos a tener que tener como sociedad cuando la coloquemos en la Constitución y tengamos que aplicarla. Se dice que es muy barata, que no es necesario hacer una gran inversión en la construcción y mantenimiento de centros penitenciarios. En vez de estar construyendo más y más cárceles, deberíamos optar por algo más práctico, que es irrevocable, por lo tanto no puede ser burlada por nadie, naturalmente. Una vez muerto el sentenciado, ya no se va a poder burlar de la justicia, como esos que entran y salen de los penales. Entran y salen. Puede prevenir actos de justicia popular, claro. Si una persona ya va a ser sentenciada y ajusticiada por el Estado, vamos a prevenir que sea ajusticiada por el pueblo, que puede, en un hecho de fervor y de calor, equivocarse. Se sostiene que sí intimida. El temor natural que se tiene a perder la vida hace que muchos hombres se abstengan de cometer ese delito. Y podría ser un medio para poder limitar justamente el delito. Es ejemplar, naturalmente. El mayor siempre nos dice, fusilando a estos presidelincuentes que se corrompieron en el caso de la Bajada, se va a poner un ejemplo. Entonces es ejemplar. El sufrimiento es mínimo, naturalmente, y es selectiva. Es selectiva porque naturalmente luego de un proceso
se selecciona a quién se va a sentenciar la pena de muerte. Bueno, para concluir entonces, porque creo que ya no me queda mucho tiempo, desde siglos antes de Cristo hubo un código que se llamó el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi, que es una de las primeras leyes que tuvo el Estado, o que tuvieron los estados, para 25 casos el Código de Hammurabi ya consideraba la pena de muerte. Desde ahí hasta nuestro tiempo, pasando por Inglaterra, Francia, Estados Unidos, han habido muchos ejemplos de aplicación de la pena de muerte, luego del proceso correspondiente, claro, por diversos motivos. Incluso quien es cristiano y tiene fe, la Biblia en San Mateo 26:52 dice: el que usare la espada, a espada perecerá. Entonces, incluso para quienes leen la Biblia y la consideran, ahí tienen un punto de discusión. Y voy a cerrar hablando del Estado. El Estado es la organización política de una nación y está representada en sus poderes. El Estado tiene derecho, en representación de la sociedad, a protegerse también, a protegerse de ciertos elementos que lo perjudican. Por lo tanto, es el Estado, desde el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, el que tiene que emanar las normas para poderse defender de cierto tipo de ciudadano que lo perjudica. Y si hay la discusión en la sociedad, en todos los niveles y en los tres estamentos del Estado, y esa discusión dice que es necesaria la aplicación de la pena de muerte, en mayoría, entonces, como todo en democracia y como todo luego de discusión, se toma la decisión y se marcha hacia esa decisión. Gracias, quería ampliar un poco más, pero bueno, en las preguntas seguramente podemos. Ahora, el doctor Manuel Sánchez, que ya otra vez ha expuesto aquí en el primer curso, seguro que tuviste con nosotros, va a exponer desde el punto de vista sociológico de la población. Gracias, Pilar. Como usted y Vanessa, gracias por de todos ustedes. Para dar algunas ideas a mí que confirman y reafirman lo que ha planteado el mayor, lo que viene a ser dar respaldo a la propuesta política que se levanta. Porque un partido político tiene el deber de conducir las acciones del gobierno y tiene que hacerlo con suficiente respaldo, ¿no? Respaldo democrático, como bien lo ha señalado el doctor, pero también respaldo razonable, ¿no? Con la razón y la democracia. Quiere decir que tratamos de recuperar todo lo que ha sido la experiencia histórica de la humanidad para decir por qué sostenemos que la pena de muerte debe aplicarse en el caso peruano en este momento. Debe ampliarse más bien, ¿no? Porque como bien lo ha dicho el doctor también, se ha aplicado en toda nuestra historia. Ha estado presente en la historia de las constituciones también, ¿no? Y para diferentes delitos, no solo para el caso de traición a la patria, sino para los delitos de homicidio calificado. Y entonces no estamos inventando nada, estamos tratando de recuperar una tradición de buen gobierno. Pero además, la necesidad social de la pena es confirmada por toda la historia. Y lo ha remarcado el doctor, viene de los tiempos más antiguos de las primeras civilizaciones, ¿no? Porque son dos cosas, ¿no? O vivimos en convivencia y respetamos las reglas del juego y trabajamos para vivir bien, o fallamos y traicionamos el sentido de vivir, y entonces no queda sino, los antiguos lo que hacían es, en muchos casos, los expatriaban, ¿no? los sacaban, así es, y esa era una pena igualmente, digamos, absoluta para la persona que era desterrado o despojado de la condición de ser parte de la nación, etc., ¿no? Pero la pena de muerte produce un efecto semejante porque está sacando
grupo social aquellos elementos que socavan la condición del buen vivir, las reglas o las razones o los sentimientos por los cuales nos juntamos. De manera que sostener la necesidad social de la pena de muerte es más o menos consistente a través de la historia. Lo que estamos discutiendo aquí es cuánto y cómo debemos manejarlo, por la razón de que somos un partido político y en esa medida vamos a hacer acciones que tengan el suficiente fundamento. Y creo que es claro decir, y en eso casi todas las constituciones y los gobernantes están de acuerdo, y las experiencias políticas en el mundo, que cuando hay traición a la patria, definitivamente la pena máxima es la alternativa, ¿no? Es la salida, es la manera de devolver a la comunidad política el respeto que debe merecer. Pero la traición a la patria se produce no solo en el caso de guerra exterior, como suponía o como se pone en la Constitución de 1909, sino que también la traición a la patria puede darse en el gobierno, ¿no? Y esto incluso puede ser mucho más dañino, porque con frecuencia los enemigos del país se pueden infiltrar en el gobierno o pueden usar el gobierno para hacer tal cantidad de traiciones en la política que terminan poniendo al país a manos de poderes extranjeros. No vamos a resumir la historia porque también entiendo que en la escuela se ha trabajado todos los impactos de lo que han sido las políticas neoliberales, ¿no? Y bien vistas en su conjunto son políticas que han desnacionalizado la economía nacional, ¿no? ¿Y eso qué cosa es, no? Poner los recursos naturales, las inversiones nacionales, poner los espacios del Estado mismo a disposición de poderes extranjeros abiertos o encubiertos. ¿Qué cosa es eso, no? Eso es traición a la patria. Y entonces tiene pleno sentido sostener que debemos ampliar la pena de muerte para los delitos de traición a la patria, como vino a propuesta el mayor, cuando se ejerce el gobierno, lo que estamos llamando delitos de corrupción. En realidad son traición a la patria en el ejercicio del gobierno, ¿no? Entonces, la necesidad social es evidente. Sin embargo, entendamos que estamos ante una medida extrema, ¿no? Casi todos podemos, creo, compartir el sentido de que hay delitos, hay conductas que no hay otra forma de responder a ellas si no es como el ejercicio de una pena máxima, ¿no? No por aplicar la ley del talión, ¿no? De ojo por ojo y diente por diente, que era lo que hacían las comunidades y los pueblos antes, cuando todavía no se ha formado la comunidad política que llamamos Estado, ¿no? Pero de todos modos, en la razón del talión no existe, el talión acepta la venganza todavía, ¿no? La aplicación de la pena es casi una reacción de venganza en la ley del talión. En las sociedades civilizadas, por decirlo de alguna manera, no hay el talión, no hay el ojo por ojo, pero sí hay la proporcionalidad, hay la respuesta, ¿no? Y lo que tenemos que discutir nosotros es qué es lo proporcional para el tipo de delitos que se cometen, en nuestro caso, por los gobernantes. Y la proporcionalidad no está dada por ninguna ley matemática, no es que diga, pues, cometió tal delito en el Estado y tiene que recibir matemáticamente esta pena, ¿no? Esto es un juicio que tenemos que hacerlo los gobernantes, los políticos, el Congreso, y tenemos que fundamentarlo. Y la proporción con que respondemos depende de los grados de dureza, de firmeza del gobierno, pero también de los grados de generosidad. Hay sociedades que podrían darse el lujo de perdonar a quienes incurren en delitos extremos, pero hay sociedades que no pueden darse ese lujo porque ponen en riesgo su propia continuidad. Y creo que estamos de acuerdo que en el país hemos llegado a tal nivel de deterioro, de destrucción de instituciones, de penetración del delito a pequeña y gran escala, de apropiación de la conducción del gobierno por personajes que propiamente hablando son mafiosos o son agentes de poderes extranjeros. Y frente a eso, la medida que solo puede parar o puede ponerle freno es inevitablemente la medida máxima. La pena de muerte en tal sentido se justifica, pero entendamos que es una medida extrema en la que podemos estar de acuerdo, pero es extrema y tenemos que trabajar con, si bien con firmeza, pero al mismo tiempo con serenidad, ¿no? Porque no se trata de aplicar la pena de muerte así es, tenemos que ser muy responsables y demostrar en eso también la superioridad moral
aplicamos el castigo máximo, pero lo hacemos con razones justificadas y lo hacemos con el respaldo del pueblo, y esto creo que está perfectamente presentado en el caso del partido y lo que Mayor siempre ha destacado. Quiero añadir los argumentos de Jorge, de aquellos que cuestionan por qué no la pena de muerte cuando se dice que no cumple los fines que están señalados en el artículo 9 del título preliminar del Código Penal, ¿no? O sea, no resocializa, no previene y no protege, dicen ellos, ¿no? O sea, porque el que va a la cárcel, eso es en general para todas las penas, pero cuando se apela a la pena de muerte, pues ya no hay posibilidad de resocializar a nadie, ¿no? Ni tampoco hay posibilidad de prevenir que no vuelva a cometer delito, porque el muerto obviamente no va a poder hacer nada, simplemente. Y tampoco puede proteger, porque no hay forma de proteger, no hay necesidad de proteger, porque cuando está muerto ya no va a ser un peligro para nada. Entonces, los fines de la pena son irrelevantes en el caso de la pena de muerte, ¿no? De acuerdo con el código. Pero hay otra función que es incluso más importante en el caso de las penas, ¿no? Que no está vista en el código porque lastimosamente el código es liberal, es individualista, solo se fija en las funciones individuales del código, ¿no? Lo que significa para el individuo, y no dice lo que significa para la familia o lo que significa para la colectividad. En relación a eso hay otras funciones más importantes. La primera es la función de restaurador. Quien comete un delito debe restaurar el daño que causó. En el caso de un delito patrimonial eso es perfectamente conseguible, ¿no es cierto? Porque se le obliga al delincuente a reponer lo que robó. En el caso incluso de algunos delitos contra el cuerpo puede también obligarse, pero en el caso de la pena de muerte no se puede restaurar. No se puede restaurar para el muerto, pero sí se puede restaurar, por ejemplo, para la familia. Porque quienes más se duelen ante la violación de un menor y su muerte, indudablemente es la familia que sufre. Y ese dolor debe ser restaurado, ¿no? Si no, lo que va a ocurrir es que la gente va a caer en un desconsuelo total, para comenzar, ¿no? Entonces, la pena de muerte no va a eliminar el dolor que nos dejó, al final, porque si perdí a mi hijo por un asesino o cualquiera que fuese, eso no lo devuelve nadie, ¿no? Pero genera la sensación de que al menos estamos protegidos, ¿no? Y en muchos casos va a reducir o eliminar el deseo de venganza, porque hay muchos que cuando pierden a un ser humano en un asesinato o en uno de estos delitos altamente graves, sienten un deseo de venganza legítimo, propio de todos los seres humanos, y eso no se puede eliminar con una frase, hay que buscar enganar. En esos casos extremos, la aplicación de la pena de muerte resarce moralmente a la persona, a la familia, y de algún modo dice, bueno, al menos este canalla ha pagado el precio, ¿no es cierto? Esto es algo que no puede ignorarse, porque psicológicamente reduce la posibilidad del estrés, del deseo de venganza y incluso de motivar a las víctimas o los familiares a hacer cosas semejantes. Porque si yo lo hizo, yo también lo voy a hacer, ¿no? Es un poco el efecto contrario a la prevención, más bien es el efecto de instigación. Pero hay otro efecto aún más importante de la pena, es restaurador, que es restaurar la confianza en el derecho, ¿no? Cuando la gente que ha perdido a un familiar o lo que sea en un delito de máxima gravedad, ve que el Estado interviene y castiga, reafirma su confianza en el derecho. Al menos sé que hay un Estado que actúa y no soy impotente, y esto puede pasar a muchos. Y la gente cuando ve eso dice, bien hecho que el Estado intervenga, a mí no me pudo proteger, qué bueno que lo haga para proteger a otros, para que no les pase a otros lo que me pasó a mí, ¿no? Entonces, la función de restaurar la confianza en el derecho es clave en las penas que se aplican. Y lo es en el nivel de la pena de muerte, porque los delitos que afectan al Estado, como la traición a la patria, como la corrupción o la traición a la patria encubierta dentro del gobierno, requieren mostrar que el derecho es capaz de combatirlo, ¿no? Y la pena de muerte tiene ahí una función de restaurar la calidad del buen gobierno, y esto es algo que fundamenta bien la decisión de poner en discusión, porque obviamente el partido no va a decidir que eso se aplique, ¿no? El mayor lo ha dicho muchas veces, ¿no?
se va a plantear la necesidad de la pena, ¿no? Pero el pueblo tendrá que decidir si se incluye o no en una modificatoria de la Constitución. Y eso, evidentemente, vamos a fundamentar para que así sea, ¿no? Pero además, cuando se incluye en la Constitución, no significa que los políticos la vamos a aplicar de inmediato, ¿no? Porque el presidente de la República no aplica penas, ¿no? Porque los ministros no aplican penas. Y la democracia tampoco no funciona como funcionó contra Cristo, que a quien quiere se ejecute a Jesús o a Barrabás, y el pueblo dijo a Barrabás, o perdón, a Jesús. No, ese tipo de juzgamiento tampoco se somete a la democracia. Para eso hay la sabiduría de los jueces. Pero entonces, si nosotros logramos que se incluya en la Constitución, los jueces tienen el arma jurídica para poder proceder de la manera más firme y serena en la lucha contra el mal gobierno y castigar a los presos delincuentes que definitivamente han estado como tales en el gobierno, ¿no? Entonces, esos son los desafíos que tenemos para hacer que nuestra propuesta llegue al público, llegue a la gente como una propuesta pensada, responsable, ¿no? Que recoge la tradición y nos muestra no como arbitrarios, sino como gente que estamos dando la solución que hay que poner, porque el Perú se está yendo a la bancarrota por culpa de estos malos gobernantes. Quiero también referirme un poco a los argumentos que se dan cuando se dice que no podemos poner en la Constitución nuevas causales para la pena de muerte porque existe la Convención Americana de Derechos Humanos y eso nos prohíbe, ¿no? Entonces, de acuerdo con la Convención Americana, los países no pueden incluir otros supuestos de penas salvo aquellos que estuvieron considerados en el momento en que entró en vigencia el tratado en 1978, la Convención, ¿no? Pero entonces, lo que ocurre es que estamos tomando a la Convención como si fuese una supranorma constitucional, ¿no? Como si nosotros fuésemos un Estado sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Y de hecho, hay juristas que sostienen eso, ¿no? Sostienen que nosotros estamos sometidos a una suprajurisdicción constitucional, ¿no? Como si hubiese un Estado por encima de nosotros. Y por lo tanto, como hay un Estado por encima de nosotros, el derecho de ese Estado sería la Convención en nuestro caso, ¿no? Y por lo tanto, nosotros estamos obligados a cumplir con ese derecho de la Convención. Lo que pasa es que los tratados internacionales no son como las normas internas de un país, ¿no? Y cuando los tratados, en el caso de la Convención, hablan de las obligaciones de los Estados, en realidad lo que están diciendo son los compromisos de los Estados. Yo como Estado me comprometo a hacer eso, ¿no? Porque son compromisos basados, en primer lugar, en la soberanía del Estado. Y la soberanía del Estado es irrenunciable. En el momento en que un Estado renuncia a su soberanía, deja de ser Estado, porque significa que otros poderes pueden decidir sobre su ordenamiento, significa que otros poderes pueden imponer sanciones al Estado, significa en buena cuenta suponer que hay un orden global que nos gobierna, como algunos piensan, pero no lo es. Lo que llamamos ordenamiento internacional es en realidad un sistema de compromisos de los países que hay que honrar, por supuesto, ¿no? Si el país firmó un compromiso de respeto a la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene que honrar. Pero honrar no es una obligación jurídica, no significa que si yo no lo hago, me van a obligar a través de algún mecanismo, algún poder extranjero, ¿no? Eso sería desconocer la soberanía del país. Uno debe honrar, pero en el ejercicio de la soberanía del Estado hay siempre la posibilidad de excluir del cumplimiento de esos tratados, ¿no? Lamentablemente, bajo este criterio de querer forzar a los Estados a que pertenezcan a una suerte de orden global a la fuerza y creer que el derecho internacional es como el derecho interno que puede imponerse, se piensa que la única manera de retirarse de la Convención es a través de la denuncia, ¿no? Entonces, la denuncia del tratado de la Convención me permite a mí no aplicar la Constitución, y no solo no aplicar, sino que dejo de pertenecer a la comunidad de países que reconocen la jurisdicción de la Corte Interamericana, ¿no? Pero eso no es así, ¿no? Lo que tiene que ver es la opción, porque en el ejercicio de la soberanía del Estado, yo puedo solicitar un estado de excepción, que es lo mismo que ocurre en el derecho interno cuando se declara un estado de emergencia. Se suprime la Constitución en parte y empieza a regir el Poder Ejecutivo con mayor fuerza.
Esto no es que la Constitución no deje de regir, simplemente se hace una excepción, que en ese sentido es una excepción constitucional. Lo mismo debería existir de manera expresa en la Convención, en el sentido que los estados que requieren recomponer su vida nacional porque están siendo destruidos por dentro por la corrupción tienen todo el derecho de aplicar las medidas necesarias y solicitar a la Convención de manera expresa o tácita excepción al cumplimiento de algunas de sus normas para poder recomponer la vida nacional, ¿no? ¿Por qué se justifica eso? Porque recomponer la vida nacional justifica precisamente la vigencia de los derechos humanos. Solicito excepción para poder cumplir con los derechos humanos que dice la Convención, pero tengo que hacerlo a través del ejercicio de la fuerza porque no hay otra forma de hacerlo. Y entonces el mecanismo de excepción me permite como Estado ejercer mi soberanía, suspender la ejecución del cumplimiento de los compromisos en relación a no añadir otras causales y hacerlo de manera probablemente temporal, pero de manera justificada, y hacerlo, por supuesto, en el marco de la Constitución, porque lo que significa para nosotros es que esto tenemos que poner en la Constitución. De manera que nuestra pelea es por cambiar la Constitución, incorporar estas causales y además derrotar en la Corte a quienes sostienen que la Convención es una camisa de fuerza que nos pone ante un orden mundial que nadie va a aceptar. Hoy más que nunca no podemos aceptar que haya un orden por encima de nosotros que desconoce la soberanía de los estados y no nos da la posibilidad de hacer excepción cuando requerimos sanear la vida nacional, como es lo que actualmente ocurre en el país. Por lo tanto, la Convención no es de por sí una camisa de fuerza, y así como vamos a dar la pelea para cambiar la Constitución, la haremos también para lograr que esa Convención nos permita una excepción y podamos aplicar de manera consistente las penas que sean necesarias. Por último, solo remarcar que así como podemos y defendemos la necesidad de castigo para los grandes traidores e enquistados en el Estado, tenemos que ser responsables también en el sentido de manejar un proceso adecuado para la pena de muerte con el máximo de garantías, y la principal garantía, por supuesto, es la garantía de prueba. Tenemos que probar las cosas, no se trata de atribuir a nadie arbitrariamente. En eso quizás la oportunidad para poder resarcir moralmente al mayor, quien ha sufrido una presión absolutamente injusta por 17 años, que jurídicamente los juristas podemos demostrar que es arbitrada por todo lado, pero este derecho es el derecho del capitalismo, pues, ¿no? Es el derecho arbitrario que se ha impuesto, y acá nosotros tenemos que hacer fuerza para poder recuperar la enseñanza moral que nos pone de resistir al ataque del capitalismo, ¿no? Y esto hay que hacerlo. Pero nosotros no vamos a hacer una cosa arbitraria contra nadie, como la han hecho contra ellos, porque nosotros tenemos que mostrar en eso siempre una superioridad moral. Lo haremos estrictamente contra aquellos que se pruebe que han hecho actos lesivos, han traicionado al país, ¿no? Lo haremos en procedimiento, y además vamos a incorporar también otro mecanismo, deberíamos incorporar, que es el mecanismo del perdón. El perdón cura las sociedades, ¿no? En la novela Los Miserables, si no me recuerdo mal, uno de los personajes es perseguido y lo trata de asesinar, y él descubre, lo captura y se libra del intento y lo apresa y lo domina al que lo iba a asesinar. Y entonces el otro, cuando se ve derrotado, le dice: pídeme lo que quieras, solo voy a ser tu esclavo para reponer a mi culpa por querer matarte. Y él le dice: no te estoy perdonando, estoy comprando tu alma. Porque a partir de ese momento ese hombre cambió. No, es una novela, pero en la vida real ocurre. O sea, en muchos casos en la familia el perdón resuelve muchas cosas, ¿no? Claro, el perdón en su momento y cuando se justifica, ¿no? Cáceres perdonó, el mayor lo conoce mejor esto, a los generales que se sublevaron ahí después del incidente ¿cómo se llama el incidente en Jauja? Cuando le hacen la guaribambeada, exactamente, ¿no? Y a los generales que se le revelan, el mayor perdona, Cáceres perdona, y se vuelven sus aliados, ¿no es cierto?
No significa que a todos vamos a perdonar, pero es cierto que tenemos que introducir también la figura del perdón, ¿no? Y bajo determinadas condiciones nos va a permitir contar a nuestro lado con gente valiosa que va a dar una oportunidad de pluralidad que le estamos dando. En fin, entonces vamos armando una propuesta de mano firme, serena, responsable y también generosa, y creo que por ese camino vamos bien, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora le voy a pasar la palabra a Paula, ¿no? Para que haga preguntas. Bueno, quería hacer unos comentarios a raíz de las dos disertaciones que me han precedido. Primero quiero hacer ver que a nosotros en la campaña electoral nos está prácticamente, en verdad, con razón, porque somos la única organización que proclama abiertamente la necesidad de aplicar la pena capital para los que gobernaron el país. Es decir, estamos contra la corrupción del poder. Y ahora está en una palabrita que gana acuñado en la fiscalía. ¿Y qué pasa? A nosotros la contracampaña nos está haciendo ver, o pretende hacernos ver, como que somos un partido necrofílico. O sea, que tenemos amor a la muerte. Y eso no es así. Somos biófilos, amor a la vida. Pero ¿qué pasa? Y acá me estoy refiriendo al término, a la concepción y a la aplicación política de la pena de muerte. Claro, está contemplada en ambas constituciones, como bien lo ha observado Coco Valdés, y lo ha desarrollado a continuación. Sin embargo, nosotros apuntamos necesariamente en esta refutación a ser draconianos con la corrupción del poder que se personifica en los presidelincuentes lavajatistas. Porque para nosotros, y siempre lo hemos dicho, Odebrecht, que es creo que la mayor inversión extranjera en tierras peruanas, Odebrecht en términos castizos, digamos así, es AMPA extranjera, alias inversionistas que sobornaron la voluntad presidencial durante un tercio de siglo. Esto es seguridad nacional. Para nosotros es un problema de seguridad nacional. Un mandatario sobornado por agentes extranjeros. Y yo me he preguntado siempre si los brasileños, el AMPA empresarial brasileña, alias inversionistas, con una inversión de 20.000 millones de dólares en 30 años, han sobornado a 6 o 7 presidentes. Yo me imagino si los chilenos han invertido más, estoy seguro que también los han sobornado, simplemente que los chilenos han sido más cautos. Entonces, por lo que se le mire, desde el punto de vista de seguridad nacional específicamente, es totalmente justificado, honorable, biófilo aplicar la pena capital, porque estos han ofendido al país entero. Si nosotros vemos la situación del país, la situación de extrema pobreza, de desnutrición, todos esos niveles de vida bajísimos que han seguramente aumentado la mortandad del pueblo peruano, en verdad estamos haciendo una buena acción patriótica y hasta bondadosa, porque estamos pensando en los 33 millones de ofendidos, no en 6 o 7 misérrimos presidentes. Entonces, la contracampaña pretende hacer ver que nosotros vamos a aplicar indiscriminadamente los paredones, que va a haber un paredón en cada distrito, ¿no? Específicamente contra la corrupción del poder. Y ahí hay que estudiar, porque no solo hay presidentes,
hay ministros, hay congresistas, hay gobernadores, hay alcaldes, que tienen sus pabellones particulares en las prisiones. Es el único país que tiene eso. Entonces, estamos llegando a una situación donde el cáncer está generalizado y donde es una necesidad pública fusilar presidentes. Entonces, claro, puede haber perdón. Yo fui objeto de un perdón cuando me sublevé contra Fujimori y Toledo en el año 2000, luego de poner las armas en el pueblo de Calacoa y a Companiagua. Fuimos internados al Consejo Supremo de Justicia Militar, de ahí fuimos llevados en ese tiempo a la prisión militar del castillo de Real Feliz, la noroeste. Y ahí, esperando al 18º día, el Congreso nos amnistió. O sea, amnistía viene de amnesia. En un examen de costo-beneficio social y político, se ve si es necesario o no olvidar amnistía, nunca más se va a hablar. Por eso también los jueces nunca más, está prohibido que el juez o el fiscal le toque lo de Cuba. Yo quisiera que lo toque, no sé explicar muy bien. Existe la amnistía y existe el indulto, que es el perdón. Pero yo creo que no hay perdón para la monstruosidad que ha hecho esta clase política. Entonces, y también quería observar, hay creo que un tema que algo que nos ha dejado, y lo dejo para los abogados. En el Código de Justicia Militar, vocación general, ¿no?, existe la pena de muerte. La pena de muerte existe en el Código de Justicia Militar. Yo, supongamos que soy capitán de compañía, y un teniente, un subteniente, un sargento bajo mi mando huye delante del enemigo, yo tengo la autoridad para sacar mi pistola y ultimarlo. O sea, dentro del ejército se contempla la pena de muerte. Y creo que hay, el Código de Justicia Militar creo que lo contempla, habría que verificar, pero es un vacío que lo podemos explotar, ¿ya? Entonces, quiero también hacer ver que nosotros también tenemos nuestra interpretación como partido político y también obviamente nos basamos en la Constitución, la del 79 por supuesto, y ahí se contempla en un capítulo lo que es la soberanía nacional, y ahí dice, especifica, el territorio nacional no solo es de Tacna a Tumbes o del Pacífico hasta la frontera con Brasil, sino también especifica que lo constituye el espacio aéreo, el suelo, el subsuelo y el mar territorial. Es decir, además de la frontera horizontal de sur a norte, de oeste a oeste, también existe la frontera vertical, espacio aéreo, donde circulan las líneas aéreas, ahora con un monopolio chileno. O sea, hubo un japonés que entregó el territorio peruano de manera irrisoria, pecaminosa y humillante a empresas extranjeras de países limítrofes con los cuales todavía tenemos problemas. Y estos sabiadores de la TAM, el 80% son oficiales de las Fuerzas Aéreas chilenas retirados, mirando nuestro espacio aéreo, mirando nuestras bases, y eso está permitido por una constitución de un extranjero, de la cual han dado visto bueno 6 o 7 presidentes, de derecha como de izquierda. Bajamos el suelo es la agricultura. ¿Cómo está la agricultura? Es agroexportación, entregada a consorcios extranjeros. Capazotes en exportar arándanos, espárragos, cosas que no come el pueblo. Y nuestro pueblo protestando en el barrio chino. El subsuelo, nuestro mineral, nuestro oro, nuestro zinc, nuestro cromo, libre saqueado por mineras, los contratos de estabilidad jurídica, el petróleo, el gas. Entonces, acá, como lo vamos a
aplicar nosotros es traición a la patria. Han entregado el territorio, no han entregado a Tumbes, pero han entregado la frontera vertical. Y como tal lo vamos a tratar. Sin faltar la Constitución, con la ley en la mano. Claro. Entonces, para mí esto es recontra importante, porque por ahí vamos a atacar, por ahí vamos a ser inexorables, repito, inexorables. Y si ahí se va, en esta contabilidad, un hermano mío, pilla, se le puso como político, no por causar de sangre. Entonces, compatriotas, yo les quiero hacer ver que la contracampaña que vamos a tener va a querer vernos como los capazotes de la necrofilia. Y justamente está en nuestro discurso hacer entender al pueblo peruano que somos los capazotes de la pedofilia. Y quiero también hacerles recordar que en los 10 en el cristianismo existe el mandamiento de no matarás, ¿no? Yo la vez pasada lo expliqué que el Antiguo Testamento, porque los 10 mandamientos pertenecen al Antiguo Testamento, no al Nuevo, ¿no? En su tradición, en su traducción original en arameo, en verdad es no asesinarás, sino que la Iglesia convenientemente lo ha cambiado a no matarás, pero en el original es no asesinarás, es muy diferente a no matarás. Y entonces, así como la Iglesia, porque a nosotros nos van a dar también por ese lado, es una situación anticristiana, pero hay que saber contradecir, corregir. Porque la Iglesia es experta en cambiar discursos. En los años 80, cuando hubo la crisis de la deuda externa impagable, oficialmente el Vaticano cambió el Padre Nuestro, cambió la frase de la oración y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ese es el Padre Nuestro original. Eso ya no está vigente hace 30 años. Ahora cambiaron y perdona a nuestros ofensores, así como nosotros perdonamos. Entonces, nosotros debemos ser acuciosos porque representamos una organización política de cambio, refundacionista. Y en esa refundación, como yo le he dicho siempre, tiene que haber un signo de los tiempos, porque si no el pueblo peruano no va a creer en un proyecto nacional. Está tan desengañado, tan decepcionado, tan irascible, tan ofendido, tan agobiado, que ya perdió la fe revolucionaria. Y la única manera que pueda recuperar cualquier pueblo de cualquier lugar del planeta, para recuperar la fe, tiene que haber un signo. Los jacobinos decapitaron reyes. Los ingleses con Cromwell decapitaron reyes. Los rusos decapitaron zares, fusilaron zares. Jefferson decía que la libertad es un bien tan preciado en la historia de los pueblos que es un árbol que los pueblos tienen que regar con la sangre de los tiranos de vez en cuando. La República Criolla nació en pie de la lucha armada en los campos de Junín y Ayacucho. También la República, como toda república, para recuperar la fe popular, tiene que empezar fusilando presidentes y puentes. No es nada. Gracias por ver. Muchas gracias, don Pablo. Muchas gracias por estar con nosotros también. Gracias a los ponentes. Y ahora pues venimos a las preguntas, ¿no? Porque esto lo que se trata es de escuchar, ¿no? Escuchamos posiciones, escuchamos las razones, no hay contradicción entre las personas que han expuesto, hay diferentes puntos de vista, pero todo conlleva lo mismo y han fundamentado cada uno desde un punto de vista diferente.
Entonces ahora las preguntas, no sé si empezamos por atrás. A ver, la gente de atrás quiere hacer una pregunta. Roge, ¿lo ves? Roge. Ya, por favor. Roge, creo que es, ¿no? Muy bien. Tu pregunta, por favor. Buenas noches. Saludos a los padres de la mesa, de frente. Una pregunta puntual. Le hemos dado un componente político a la necesidad de la pena de muerte, legal y político. Pero hay un elemento social que hay que considerar. Por ejemplo, ¿no creen ustedes que una causal de pena de muerte también es, por ejemplo, el comportamiento de estos políticos corruptos que tienen hoy en día el 32% de niños menores de 5 años con una anemia espantosa, producto de esta política económica criminal? Se podría considerar que las políticas económicas criminales aplicadas por los gobernantes corruptos, mejor dicho, por las organizaciones criminales que han utilizado la política como coartada para gobernar desde que somos república, pueden ser pasibles también, o ese elemento puede ser pasible de ser considerado como un agravante más para esto. Sería la pregunta. ¿Tengo varias preguntas? A ver, ya me citan. Vamos a hacer varias preguntas y después la mesa va a contestar, ¿no? Un ratito, por favor. Carlos, estamos en Carlos. Lo mío es una pregunta, pregunta y propuesta también, creo yo. Hablamos con el mayor, muchas veces hemos hablado de esto, hemos ideado siempre, ¿no? La figura de traición a la patria puede ser equiparada con la de corrupción. No tienes que pedir ninguna excepción a la corte, ni a la convención, ni a nada por el estilo. Simplemente es, en el nuevo texto constitucional, es diseñar esta traición a la patria en el que se comprenda la corrupción como parte de la traición a la patria. Yo creo que esa es la forma adecuada de plantear la solución al problema, ¿no? La pregunta mía es para los dos ponentes, que si es posible esta sugerencia mía, ¿no? Antonio. Abogado, todos conocemos que las leyes no son retroactivas. Sin embargo, el doctor ha dicho que las reformas sí lo son. Es una pregunta. ¿Cuál constitución está vigente? ¿La del 79 o la del 93? Les recuerdo que la del 93 nunca se publicó la vigencia en el diario oficial del peruano, o sea, nunca entró en vigencia. Tercero, en 1995 había guerra con el Ecuador. Fujimori estaba preso, ya lo han soltado. Risbán Bello, Montesino, Villanueva Ruesta, el Mozarrillo siguen presos. No se les puede aplicar la pena de muerte porque esto fue traición a la patria con la cuestión de Tihuiza. Y por último, Fujimori se escapó. El mayor ha dicho que si un soldado se escapa, nos abandona, hay que matarlo. ¿Por qué a Fujimori no se le aplica la pena de muerte? Se escapó y nos abandonó a todos. Gracias. A ver, ¿qué saca otros? Buenas noches, en la mesa, en el Estado y otros compatriotas que están presentes. Compatriotas, estos gobiernos hacen un abuso, compatriotas, y es abuso con nuestro pueblo. Ellos son psicópatas, son asesinos, compatriotas. Pregunta, por favor. Sí, es una pregunta, compatriotas. ¿Cómo un gobierno regala a los niños en el colegio un cuáquer con una bolsa? ¿No? Esto es un tóxico, compatriotas. Mayor Antauro. Esto es un envenenar a los niños, a nuestros jóvenes. No podemos permitir un país rico, un país con tanta riqueza y en tanta pobreza, y en tanta anemia, compatriotas, en los conos, en las provincias, en los asentamientos humanos. Por eso, compatriotas, queremos que cambiar nuestra nación, nuestro país, con nuestro presidente, Mayor Antauro Humala. Por eso estoy haciendo una pregunta, compatriota. Antauro
cambies, hermano. Estamos viendo en nuestro país, está sangrando, compatriotas. Nos han matado 80 compatriotas. Y esta constitución los favorece a los asesinos. Si tiene que acabar esta constitución. ¡Viva el Perú! Gracias, hermano mayor. La pregunta, acá, usted no, la señorita. Toma la pregunta. Su nombre, por favor, y la base de donde viene, ¿no? Buenas noches. Mayor, un saludo fraterno a la mesa, a los compatriotas. Yo quiero hacer una pregunta puntual. En todos estos años de los distintos gobiernos que han ido pasando, han transcurrido muchos hechos lamentables que han afectado a la población. El pueblo se ha visto reducido en sus derechos y el pueblo en realidad es el poder constituyente. O sea, es el que tiene el poder de decisión en el gobierno, en el Estado. Y no se le ha hecho consultas para hacer cambios en la Constitución. En el Congreso se ve que constantemente han cambiado la constitución política a su forma, como ellos han querido, y también en el Poder Ejecutivo se ve también esos cambios. Yo pregunto, en un gobierno del mayor Antauro Humala, ¿cuáles serían nuestras estrategias para que esto nosotros podamos efectivizar estas medidas como la pena de muerte sin ningún tipo de temor a estas personas que prácticamente están actuando como una organización criminal, tanto el legislativo como el ejecutivo? Estamos percibidos, la clase política está siendo percibida por la población de una forma tan negativa y desastrosa. Muchas gracias. Su nombre, por favor. Su nombre. Vicente Briceño, de Ancay. En primer lugar, quiero felicitar a todos los que han expuesto, empezaron, que ha sido muy agradable su exposición, bastante crítico sobre la realidad actual. Mi pregunta es la siguiente: el doctor Valdés Jorge ha hecho una buena de las exposiciones, pero también al mismo tiempo ha hecho una crítica a la administración de justicia. Quiero decir que él dijo que la Fiscalía está creando más fiscales de anticorrupción. Sin embargo, no se ve que efectivamente se está erradicando la corrupción, por el contrario, está creciendo más. Yo quisiera preguntarle, en el sentido, ¿cómo entonces se puede modificar o puede buscar la forma de que eso que administra justicia, si vamos a buscar la pena de muerte, eso tenemos que buscar a que la sentencia el juez, pero si ahora mismo tienen el temor o están entrando en la corrupción, ¿cómo podemos ante ellos enfrentar? Gracias. Eso. La pregunta es la siguiente. Mire, yo soy Luis Pérez, doctor y secretario nacional de la Sociedad Civil Cristiana. Estamos viendo este tema de la pena de muerte. Y en concordancia con lo que dice la doctora Carmen Vidoro, sería necesario que la pena de muerte desde el punto de vista sociopolítico sea vista desde el punto de vista ético y moral, antropológicamente, sociológicamente y ideológicamente. Es la única manera que podríamos decir ética y moral. Hay la corrupción, hay la traición a la parte de la corrupción del poder que ha señalado el mayor en presidente, gobernador y parlamentario. Hay una necesidad pública de volver a la Constitución 79, para que no estén hablando, ¿no? Sí, la pregunta es esa: ¿por qué no se está viendo desde el punto de vista ético y moral, antropológico, ha dado un enfoque judicial? Pero hay que hacerlo porque para unificar criterios cristianos, etcétera, que estamos nosotros a favor de la pena de muerte, porque esta corrupción no la podemos, es traición a la patria. Entonces quiero que lo vean desde el punto de vista ético y moral. Hay libros, tremendos libros que estamos leyendo, que sustenta que la pena de muerte puede ser vista desde el punto ético y moral. Su nombre y tu base, por favor. Bueno, muy buenas noches, bueno, presente acá ante todo el mayor Antauro
Yo estoy aquí en presencia es por la razón de que quería ver a nuestro futuro presidente. Tu pregunta. Con la voluntad de Dios, no de Su nosotros. pregunta, por favor, Evario. A usted Dios lo ha aprobado en momentos difíciles. Porque usted estaba preso para que usted se forme. Por la pregunta, porque Para que Evario vean se pregunta. de cerca cómo sube la injusticia de esta nación. Para eso lo ha aprobado Dios. Por tanto, hablando de la pena de muerte, ante todo, escuché bastante la exposición y el presidente de muchas cosas. Yo soy cristiano, no soy religioso, por favor. Yo soy cristiano. Señor, Mario quiere hacer preguntas. De Dios viviendo, no soy cristiano, no soy cristiano religioso. Religión existe miles en la tierra, que adoran ciertos costumbres, dioses de yeso, de para Pregunte. Yo voy a hablar con usted después de la conferencia. Ya, después de la conferencia voy a hablar con usted. Haga la pregunta, por favor. Mire, lo que usted ha puesto por Dios. Yo voy a hablar con usted después de la conferencia. Ya no se preocupe, ya. Pregunta, por favor. Su nombre Mayor. y pregunta. ¿Ya? César, profesor César Castro. Mayor, buenas noches. El 2006 se firmó el Tratado de Libre Comercio con Chile. Un tratado que es totalmente ilegal, entreguista. Dicen que Alan García está muerto, pero está vivo. Este Tratado de Libre Comercio con Chile prácticamente ha chilenizado la economía peruana. ¿Son traidores a la patria o no estos miserables que han firmado ese tratado o no? Esa es la pregunta. Rápida porque estamos sobre el tiempo, por favor. Venga usted después de ella. Nombre. Bien, buenas noches. Mayor, ofrezco mis respetos, al igual que a todos los miembros de la mesa. Mi nombre es Gonzalo Ramos, alumno de la escuela natural de Huacho. Yo quería hacer una pregunta, ¿no? O en todo caso, sí, es una pregunta, ¿no? Una de las cosas que yo siempre, digamos, me ha dejado un poco inquieto con respecto a la propuesta de aplicar la pena de muerte a los presidelincuentes, con lo que estoy totalmente de acuerdo, es si no sería factible además poder empezar a, al menos en el discurso que damos hacia nuestros compatriotas, a la población, plantear la propuesta de también aplicarla en otros niveles, de tal manera que podamos aplicarla a todo aquel que atenta contra la vida. Lo digo porque el mayor ha dado el clavo y me gustó mucho escuchar que él diga esto. Nosotros amamos la vida, en un sentido totalmente opuesto a lo que la oposición dice. Pero justamente porque amamos la vida, en mi opinión, nosotros deberíamos entonces sancionar de la manera más radical a todo aquel que choque con el bien jurídico de mayor valor que tenemos. El bien jurídico tutelado de mayor valor es la vida. Por lo tanto, si seguimos esta línea lógica, además de los presidelincuentes, también tendremos que aplicar la pena capital, por ejemplo, a los sicarios. Porque una persona que ha llegado a un nivel de enajenación tal que es capaz de quitar la vida a otra persona por plata, es una persona que realmente ya está fuera de la sociedad. Bajo este punto de vista también, para terminar, se tendría que aplicar la pena de muerte al exministro Tarola, a la señora Dina Boluarte, por la masacre contra los hermanos, los 80, o casi 80 asesinados, porque han chocado contra la vida. Entonces, me parece que el punto de partida hacia la población, ya que ellos no entienden de repente mensajes como los signos de los tiempos, nosotros los entendemos. Pero yo creo que si el pueblo empieza a escuchar que va a haber pena de muerte para el sicariato y para los que han cometido crímenes de Estado como la señora Boluarte, creo que el respaldo podría ser mayor. Gracias. Creo que sí cerramos las preguntas, ¿eh?
pasado la señora. Voy a hacer una pregunta. Nombre. Sí, sí. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta concreta. ¿Cómo enfocarían los distinguidos ponentes? Mi hermano ha dado una exposición magnífica, lo felicito también. ¿Cómo se enfocaría toda esta parte jurídica? Porque hay que precisar algo. Hay que precisar algo, puntualmente. La denuncia del pacto es una cuestión política, no es una cuestión jurídica. ¿Ya? Porque lo hace el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de una nota ante la OEA. ¿Cómo enfocaríamos lo que hemos dicho de esto? ¿Cómo denunciamos el pacto? Recuerden que el artículo 78 del Pacto de San José, Convención Americana, que está inhabilitando el artículo 4,4 de la Convención, su fecha 12 de julio del año 78, contradice el artículo 55 de la Constitución, que a su vez también está refrendado por el artículo 106 de la Constitución, de la ratificación de la modificación de la misma. ¿Cómo se enfocaría ese procedimiento? ¿Cuáles serían los pasos? ¿Cómo iniciaría el Ejecutivo, estando el mayor de la Presidencia, cuáles serían esos procedimientos? ¿Diplomáticos? ¿Jurídicos? ¿Académicos? ¿Cómo serían esos procedimientos para no incurrir en grave vulneración? Porque yo sí soy de los que piensan, yo soy abogado formado en San Marcos, yo sí soy de los que piensan que los tratados internacionales se han hecho para respetarse, pero también los tratados internacionales tienen su forma, su mecanismo, sus procedimientos preestablecidos internamente para poder desafiar, como lo hizo Venezuela, lo hizo Guyana. Entonces, ¿cuál sería ese procedimiento? Muchas gracias. Ahora vamos a ir a las cosas. Cerramos ya. Perfecto. Bueno, han sido, yo les he contado, han sido 16 preguntas, unas más interesantes que otras, especialmente la de la compatriota. Bueno, primero, nosotros han tocado el tema de los TLCs. Claro, han firmado TLC con Estados Unidos, con Chile, etc. Y esos TLCs han sido suscritos en el marco de la Constitución de Fujimori y Montesinos. Entonces, si nosotros nos hemos sublevado no una vez, sino dos veces, y hemos pasado presión no una vez, sino dos veces, contra esta Constitución, obviamente, si nosotros somos favorecidos por el voto popular, tendremos que honrar nuestra actitud y lo vamos a hacer. Entonces, ahí no estamos derogando. Consideramos que derogar es ser cómplices, porque estaríamos reconociendo lo actuado en el último tercio del siglo. Entonces, para no ser cómplices y estar riesgosos que más adelante salga otro revolucionario y nos fusile, conjuntamente con otros de nuestros cómplices, nosotros lo vamos a hacer. Para mí es fácil, es simple. A mí un youtuber me preguntó, Mayor, pero es muy sencillo, es fácil agarrar a 6 presidentes y necesitar la pena de muerte, todo lo que va a decir la jurisprudencia internacional, global. Yo le respondí que es recontra fácil. ¿No? Una cosa es lo que se puede y otra cosa es lo que se debe. Se puede recontra fácil, porque es una pena capital, es la aplicación de la pena de muerte. La pena de muerte tiene un procedimiento en cada país. En uno se llama guillotina, en otro cámara de gas, inyección letal, tantos procedimientos. Acá tiene un nombre histórico, funcionamiento. No lo hemos inventado nosotros. Y eso es facilísimo. 6 soldados, 6 fusiles, 6 plomos y un personaje al frente. O sea, una del otro mundo. Entonces la pregunta es, no si se puede hacer, es si se debe hacer. Y ahí está el debate. Y nosotros consideramos que sí, por supuesto que sí. Y hemos dado todos los argumentos que hemos expuesto ahora. Frontera vertical, esa cuestión. Entonces, nosotros que vamos a desconocer, vamos a aplicar la Constitución de su artículo 307, al desconocer a la Constitución fujimontesista, estamos desconociendo también los contratos de estabilidad jurídica. Y todo ese marco contempló el Tratado de Libre Comercio, que en el fondo ha destrozado nuestra agricultura. Entonces,
Nosotros vamos a aplicar, como sabemos, una economía eminentemente proteccionista. Proteccionista. Es decir, estamos bronqueados con el libre mercado. O en otras palabras, el libre mercado se subordina al interés nacional. El interés nacional jamás, con nosotros jamás, se va a subordinar al libre mercado. Proteccionistas al máximo, por supuesto que sí. Tanto hemos sido saqueados que es necesario cerrarnos para fortalecernos y después abrirnos a la globalidad. Porque ahorita hemos sido incluidos en la globalidad como perdedores, no como ganadores, como globalizados y no como globalizadores. Esa es la situación. Entonces, hay otra pregunta también. Claro, el pueblo peruano ha sido castigado permanentemente, pero no con los últimos 60, 70 asesinados. Claro, es lamentable y es sublevante, pero eso es para los que conocen un poco la historia. Creen que la historia del Perú comenzó hace 3 años. No, compatriotas. Nuestra historia es quincuacentenaria. Y masacres, cada generación las ha visto. Masacres. Masacres. ¿No? Por ejemplo, nuestra generación militar, ¿no? Compatriota general, nosotros somos de la generación militar de la guerra interna. Y hemos visto masacres de las Fuerzas Armadas. Justamente por eso sale el paserismo, se opone a esas masacres. 70.000 muertos. Entonces, y después no estamos hablando de las otras hecatombes populares, sociales que ha habido. No quiero hacer historia en Tupac Amaru o a Mancoinca, no. Es algo. Entonces, claro, será porque estamos mucho tiempo acostumbrados a los fúnebres alzamientos de los cuales hablaba José María Rivas, y siempre cada generación sufre, se va de este mundo amargada, frustrada, un país frustrado, y ahora somos una república mestiza, en crisis de identidad. Ya pasó la República Española, que llegó con Pizarro y Almagro, sabía muy bien que ellos tenían identidad, eran españoles, venían a saquear. Se van los españoles en Ayacucho y Junín y entra la República Criolla. Españoles americanos, también con espíritu de saquear. Y después, ya con la demografía de todas las áreas, está surgiendo ahora una república mestiza. Hemos tenido claros exponentes, ¿no? Santa Cruz en el siglo XIX, La Mara en el siglo XIX, en el siglo XX Sánchez Cerro y Velasco, en el siglo XXI Ollanta y Castillo. Entonces unos han fracasado, unos han traicionado, unos han sido electos, otros no tuvieron visión, otros tuvieron demasiada visión, pero estamos entrando ya de lleno a la república mestiza. Y el problema del mestizo, sociológicamente, históricamente, es que es muy débil psíquicamente. Somos mayoría demográfica, pero somos muy débiles psíquicamente porque procedemos de un mestizaje originario de una violación, no de un romance histórico. Tenemos una crisis en nuestra cabeza, todos los chavos mestizos, que somos la mayoría de todas las áreas. Estamos acomplejados. Y justamente esta falta de identidad, porque el mestizo veía a su madre india y a su padre violador español, les crece un conflicto interno. Por eso que los cronistas de esa época, porque la gran demografía era española e india, el mestizaje de la ciencia inicial era minoritario, ahora es mayoritario, que es imposible. Ese tiempo era mínimo. Y esos primeros mestizos de la generación de Garcilaso, los conflictos como los Garcilaso, Cifra León, los cronistas, tenían una palabra clave que para mí pinta en cierta manera la desgracia del pueblo peruano carente de identidad. Le decían al pueblo mestizo, al hombre mestizo, hombres de vidas destruidas. Empezaron el nacimiento con la vida destruida, ¿no? Los indios los trataban como españoles y los españoles los trataban como indios. Ahora somos mayoría y tenemos en nuestro cerebro ese conflicto histórico, edípico, y tenemos que solucionarlo. Entonces el cacerismo ya definió la identidad de los mestizos. Optamos por nuestro ancestro andino,
porque es la mayoría demográfica de nuestra sangre. Y estamos acá, no estamos en el Partenón de Grecia, ni en la Atlántida de la Torre Eiffel. Acá estamos, en Salvador de Massachusetts y la Vía de Gaza. Entonces, obviamente, optamos por nuestro y definimos la identidad en esta república mestiza. Claro, los primeros exponentes han fallado. Un traidor como Cosito y un inepto como Castillo. Esa es la desgracia nacional. Pero tenemos que seguir dándolo. Y nosotros somos ya el primer partido chorro, mestizo, que entra con la identidad totalmente decidida, sabiendo qué es lo que hay que hacer desde el inicio. Y desde el inicio sabemos que al refundar debemos aplicar la pena capital a toda la clase criolla, es exponente y responsable de toda esta hecatombe de nuestro pueblo. Y nosotros somos los que vamos a rescate de nuestro pueblo. Muchas gracias, compañeros. Vamos a terminar la demostración. Todavía no termina. Sí, brevísimo nomás para comentar las importantes preguntas y aportes en realidad que han hecho los compatriotas que han intervenido y ya también lo ha desarrollado el mayor. Yo creo que la alternativa de restituir la vigencia de la Constitución de 1979 es totalmente aceptada. Es legítimo porque la propia Constitución lo establece, es absolutamente realista porque ahí estuvieron comprometidas todas las fuerzas políticas y hay que suponer que no van a negar su adhesión, y eso resuelve la mayoría de problemas que tenemos aquí para juzgar a la corrupción que vino después, ¿no? Porque ninguno de ellos procedió sobre una base constitucional establecida. Desde el golpe del 5 de abril, la fuga de Fujimori, las políticas de entrega de los recursos naturales pueden ser perfectamente juzgados sobre la base de la restitución de la Constitución de 79, y eso nos da también una base para rediscutir el problema de traición a la patria cuando los gobernantes incumplen o traicionan a la interés nacional sobre esa base. Me parece que por ahí estamos en buen punto de navegación. Debe ser esa lo que logremos. Lo segundo es que no hay la necesidad de discutir varios de los problemas que se han planteado. ¿Cuáles son los casos en los que vamos a aplicar la pena de muerte? Tenemos ya una idea, digamos, global de que vamos a tener que aplicarla a los grandes corruptos. Y también hay idea global que hay delitos que han aparecido, que se han multiplicado: tráfico de órganos, pornografía infantil, asesinato de niños, de madres, etcétera, que van a merecer eso, ¿no es cierto? Pero creo que todavía tenemos mucho camino que recorrer para llegar a ese cambio, ¿no? Y eso va a tener que discutirse en la Asamblea Constituyente. Entonces, esos debates vamos a tener que fundamentarlos. Lo importante ahora es que los estamos planteando, y lo más importante que creo yo que es el gran avance que el partido Antauro pone, es que está colocando en el centro del interés nacional la necesidad de apelar a una medida firme para combatir el delito que inunda el país, ¿no? Pone la pena de muerte en discusión. Ya con ese hecho creo que hemos dado un paso enorme. Los casos en los que se vaya a aplicar habrá que discutirlo en el propio Congreso, en la propia Asamblea Constituyente, y habrá que argumentar. Pero entonces creo que no hace falta entrar en mayores discusiones aquí, sino plantear los temas y recogerlos. Y lo tercero, que es probablemente el tema más difícil: no se olviden de que los andinos, efectivamente, estamos ante un partido que expresa, como ningún otro, la emergencia andina, ancestral de alguna manera, ¿no? Pero nos falta sumar a cantidad de gente en este movimiento, y los andinos han protagonizado innumerables rebeliones durante 500 años, y en todas fuimos derrotados. De modo que no bastará que pongamos la agenda en discusión y que queramos aplicarle sanciones si no vamos construyendo la fuerza suficiente para poder lograrlo.
Esa fuerza hay que ganarla no solamente con el voto, las caras, hay que ganarla en la conciencia, por supuesto, ¿no? Y hay que ganarla con un Congreso que nos dé la mayoría necesaria para poder hacer la reforma. Si no, lo que decimos se quedará simplemente como un gran... O sea, entendamos que tenemos un desafío enorme de aprender de todas las reuniones históricas y por qué fracasaron. Y por lo tanto, de la necesidad de hacer un movimiento suficientemente grande y fuerte para que estas medidas, como las que proponemos en la pena de muerte, puedan incluirse de manera exitosa en el texto de la Constitución. Eso nada más. Bueno, entonces hemos terminado. El lunes vamos a comenzar a trabajar otro de los puntos que es el trabajo. ¿No es cierto? Hay unos puntos referidos al trabajo. Aquí todo peruano debe tener un trabajo. Entonces vamos a hacer igual con la misma dinámica, vamos a traer a profesores, especialistas, posiblemente también en derecho laboral, ¿no? Y la parte sociológica, y bueno, como tocamos todos los temas, ¿no? Vamos a empezar el lunes con el tema del trabajo. Este viernes ya estamos en el fútbol, así que no hay escuela, ¿no? Y bueno, yo creo que... Ya nada más. No, el micrófono. Tiene dos cosas de imitar. Yo me quedé el libro. Yo me quedé el libro para que